Hola y bienvenidos a Cómo se crearon los países, el canal donde viajamos en el tiempo para desentrañar las extraordinarias historias que dieron forma a las naciones del mundo. Hoy nuestro viaje nos lleva al norte, a una tierra de una escala casi inimaginable, una nación definida por sus bosques infinitos, sus montañas majestuosas y un invierno que forja el carácter. Pero más allá de su imponente geografía, es una nación nacida de la negociación, tanto como de la conquista, de la resistencia silenciosa y de la búsqueda constante de una identidad en la diversidad. Hoy exploramos la pregunta, ¿cómo se creó Canadá? Hablar de Canadá es hablar de un experimento colosal. Es la historia de cómo tres fuerzas fundacionales, las raíces profundas de los pueblos indígenas, la ambición de un imperio francés y el pragmatismo de un imperio británico, chocaron, compitieron y finalmente aprendieron a coexistir en un mismo espacio. Para entender a esta nación pacífica y multicultural, debemos retroceder no a una, sino a varias cunas de civilización. A un tiempo en que la Tierra misma era un mosaico de mundos vibrantes, mucho antes de que se dibujara la hoja de arce en una bandera. Capítulo 1. La Tierra antes de Canadá. Un mosaico de primeras naciones. Nuestra historia no comienza con exploradores europeos, sino con los verdaderos pioneros de este continente. Hace más de 15.000 años, siguiendo las manadas de la Edad del Hielo, los primeros humanos cruzaron el puente terrestre de Bering y comenzaron a poblar estas vastas tierras. Durante milenios se adaptaron, innovaron y crearon una asombrosa diversidad de culturas, cada una intrínsecamente ligada a su entorno. En la costa del Pacífico, en lo que hoy es la Columbia Británica, pueblos como los Haida, los Kwakwaka'wakw y los Salish de la costa prosperaron. Gracias a la abundancia del mar y los bosques de cedros, desarrollaron sociedades complejas y estratificadas, famosas por su arte monumental, los imponentes tótems que narran historias familiares y mitológicas y la tradición del potlatch, una elaborada ceremonia de entrega de regalos que reafirmaba el estatus social. En las grandes praderas del centro, naciones como los Cree, los Blackfoot y los Sioux vivían en una simbiosis sagrada con el bisonte. Su existencia nómada seguía las migraciones de las manadas que les proporcionaban alimento, refugio y herramientas. Su espiritualidad y su organización social giraban en torno a este animal, el verdadero rey de las llanuras. Al este, en la región de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, florecieron las culturas de los bosques orientales. Aquí encontramos a los pueblos de habla algonquina y, de manera crucial, a la Confederación Haudenosaunee, o Liga de las Seis Naciones Iroquesas. Esta fue una de las democracias participativas más antiguas y sofisticadas del mundo, una alianza política y militar que unía a varias naciones bajo una constitución oral conocida como la Gran Ley de la Paz, que más tarde inspiraría a los propios fundadores de los Estados Unidos. Y en el extremo norte, en un entorno que la mayoría consideraría inhabitable, los Inuit y los Den se convirtieron en maestros de la supervivencia. Desarrollaron tecnologías ingeniosas, desde el kayak hasta el iglú, y un profundo conocimiento del hielo y la nieve, demostrando una resiliencia humana casi sobrehumana. Este era el mundo antes de Canadá. No un territorio vacío, sino una tierra habitada por cientos de naciones con sus propias lenguas, leyes y cosmologías. Una tierra que estaba a punto de recibir a unos visitantes inesperados. Capítulo 2. El choque de imperios, Francia e Inglaterra en el Nuevo Mundo. Aunque los vikingos establecieron un pequeño y efímero asentamiento en L'Anse-aux-Meadows en Terranova, alrededor del año 1000, el verdadero y duradero contacto europeo comenzó casi 500 años después. En 1534, el explorador francés Jacques Cartier navegó por el río San Lorenzo. Al preguntar a unos locales iroqueses por el nombre de su aldea, Kanata, Cartier malinterpretó la palabra y la aplicó a toda la región. Sin saberlo, había bautizado a un futuro país. Pero fue Samuel de Champlain, a principios del siglo XVII, quien se convirtió en el padre de la Nueva Francia.
En 1608 fundó un puesto comercial fortificado en un lugar que los locales llamaban Quebec, que significa donde el río se estrecha. Así nació la ciudad de Quebec, el corazón de la América francesa. A diferencia de otras colonizaciones, el proyecto francés no se basó en el oro, sino en un tesoro mucho más suave, las pieles de castor. La moda europea por los sombreros de fieltro creó una demanda insaciable, y el comercio de pieles se convirtió en el motor económico y geopolítico de la región. Esto dio origen a una figura legendaria, el Coureur de Bois, o Corredor de los Bosques. Estos aventureros franceses se adentraron en el interior del continente, remando por ríos y lagos, estableciendo alianzas comerciales y personales con las naciones indígenas. Esta interdependencia, aunque a menudo desigual y trágica por la introducción de enfermedades europeas, creó una relación de cooperación y mestizaje, dando origen al pueblo Métis, una nueva cultura nacida de la unión de europeos e indígenas. Mientras tanto, un rival formidable observaba desde el norte. En 1670, los ingleses fundaron la Compañía de la Bahía de Hudson, una empresa a la que se le concedió el monopolio comercial sobre una porción de tierra asombrosamente vasta llamada Rupert's Land, que abarcaba toda la cuenca hidrográfica de la Bahía de Hudson. Durante más de un siglo, dos imperios, Francia e Inglaterra, compitieron por el control del comercio de pieles y del continente. El conflicto final llegó a mitades del siglo XVIII, durante la Guerra de los 7 Años. La batalla decisiva por el destino de América del Norte se libró en 1759 en las llanuras de Abraham, a las afueras de la ciudad de Quebec. En una breve y sangrienta batalla, las fuerzas británicas bajo el mando del general James Wolfe derrotaron a los franceses liderados por el marqués de Montcalm. Ambos comandantes murieron, pero el resultado fue inequívoco. En 1763, el Tratado de París cedió formalmente la Nueva Francia a Gran Bretaña. Sin embargo, los británicos tomaron una decisión pragmática que definirá a Canadá para siempre. En lugar de asimilar por la fuerza a los 70,000 colonos franceses y católicos, promulgaron el Acta de Quebec de 1774. Esta ley garantizaba la preservación de la lengua francesa, el sistema de derecho civil francés y la libertad de practicar el catolicismo. Fue un acto de realismo político diseñado para asegurar la lealtad de sus nuevos súbditos. Sin saberlo, habían plantado la semilla de un Canadá bilingüe y bicultural. Capítulo 3. El nacimiento de un dominio. El camino a la Confederación. Poco después de que Gran Bretaña consolidara su poder, otra revolución al sur volvió a cambiarlo todo. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos no solo creó un nuevo vecino poderoso, sino que también provocó un éxodo masivo. Unos 50,000 colonos que permanecieron leales a la corona británica, los llamados lealistas del Imperio Unido, huyeron hacia el norte. Se asentaron en las provincias marítimas y en lo que hoy es Ontario, creando un fuerte contrapeso de habla inglesa a la población francófona de Quebec. Las dos soledades de Canadá comenzaban a tomar forma. La identidad canadiense se forjó definitivamente en el fuego de la guerra de 1812. Cuando Estados Unidos, sintiendo la debilidad británica, intentó invadir, se encontraron con una resistencia feroz. Tropas británicas, milicias canadienses de habla inglesa y francesa, y aliados de las primeras naciones como los liderados por el gran jefe Shawnee Tecumseh, lucharon codo con codo para repeler la invasión. Esta defensa exitosa de su territorio creó un sentimiento de orgullo compartido y una desconfianza duradero hacia las ambiciones expansionistas estadounidenses. Fue el momento en que Canadá, como idea, comenzó a defenderse. A mediados del siglo XIX, las colonias británicas de América del Norte se enfrentaban a un dilema. Políticamente estaban estancadas, económicamente necesitaban mercados más grandes, y militarmente temían a un Estados Unidos cada vez más poderoso tras su guerra civil. La solución fue radical y audaz: unirse. A diferencia de la mayoría de las naciones, nacidas de revoluciones sangrientas, Canadá nacería de la serie de conferencias y negociaciones. Liderados por figuras como John A. Macdonald, un astuto abogado escocés, y George Etienne Cartier, su contraparte franco-canadiense, los padres de la Confederación redactaron un plan para una nueva federación.
El 1 de julio de 1867, el Acta de la Norteamérica Británica fue aprobada por el Parlamento del Reino Unido. No fue una declaración de independencia, sino la creación del dominio de Canadá, uniendo inicialmente a Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Era un país autónomo en sus asuntos internos, pero todavía bajo la corona británica. Su lema, de mar a mar, revelaba una ambición que aún estaba por cumplirse. El nacimiento de Canadá no fue un grito de guerra, sino la firma de un contrato, un compromiso pragmático para construir algo nuevo juntos. Capítulo 4. La forja de una nación, expansión y guerras mundiales. El nuevo dominio se puso a trabajar de inmediato para hacer realidad su lema. Compró la inmensa Rupert Land de la Compañía de la Bahía de Hudson y comenzó a mirar hacia el oeste. Para administrar esta nueva frontera se creó en 1873 la Policía Montada del Noroeste, los legendarios Mounties, que se convertirían en un símbolo icónico del orden y la ley canadienses. Para unir físicamente esta vasta tierra y atraer a los colonos antes de que los estadounidenses lo hicieran, el primer ministro John A. Macdonald se embarcó en un proyecto monumental, el Ferrocarril Canadiense del Pacífico. Fue una gesta de ingeniería increíble que atravesó el infranqueable escudo canadiense y las imponentes montañas rocosas. Pero este progreso tuvo un costo humano terrible, construido con el sudor y la vida de miles de trabajadores, especialmente inmigrantes chinos, que sufrieron condiciones brutales y un racismo atroz. Esta expansión hacia el oeste no fue pacífica, chocó directamente con los pueblos que ya vivían ahí, en particular los Métis, liderados por la trágica y carismática figura de Louis Riel. Riel encabezó dos movimientos de resistencia, en 1869 y 1885, no para derrocar a Canadá, sino para negociar los términos en los que su pueblo se uniría a la Confederación, protegiendo sus tierras, su lengua y su cultura. El gobierno de Ottawa respondió con fuerza militar. La ejecución de Riel por traición en 1885 sigue siendo una de las heridas más profundas y divisorias de la historia canadiense. Un momento en que enfrentó al oeste con el este y a los protestantes de habla inglesa con los católicos de habla francesa. Si la Confederación fue el nacimiento político de Canadá, la Primera Guerra Mundial fue la mayoría de edad emocional. Cientos de miles de canadienses se enlistaron para luchar por el Imperio Británico. En 1917, en la batalla de la Cresta de Vimy en Francia, las divisiones canadienses lograron lo que ni los británicos ni los franceses habían podido: capturar una posición alemana fuertemente fortificada. Fue una victoria brillante, planeada y ejecutada por canadienses. En los campos de Flandes, Canadá dejó de ser simplemente un dominio y se convirtió en una nación, con una identidad forjada en el sacrificio y el orgullo. Este nuevo estatus se formalizó en 1931 con el Estatuto de Westminster, que otorgó a Canadá plena autonomía legal. Capítulo 5. La construcción del Canadá moderno. El Canadá que emergió de las guerras mundiales era una nación más segura de sí misma, que comenzó a construir una sociedad más justa. En las décadas de la posguerra, desarrolló una sólida red de seguridad social, cuyo pilar es el sistema de salud universal, una fuente de inmenso orgullo nacional. Sin embargo, la vieja cuestión de Quebec resurgió con una fuerza sin precedentes en la década de 1960 durante la Revolución Tranquila. Quebec se modernizó y secularizó rápidamente, y surgió un poderoso movimiento nacionalista que abogaba por la soberanía. El país se vio al borde de la ruptura. En este crisol de crisis surgió el primer ministro Pierre Elliott Trudeau, una figura intelectual y carismática que tenía una visión radicalmente nueva para el país. En lugar de ser una nación de dos pueblos fundadores, Trudeau propuso que Canadá fuera un mosaico cultural. En 1971, Canadá se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el multiculturalismo como política oficial, celebrando la diversidad como una fortaleza fundamental. La visión de Trudeau culminó en 1982, cuando patriarcó la Constitución, transfiriendo su autoridad final del Parlamento británico a Canadá. Y, lo que es más importante, consagró en ella la Carta de Derechos y Libertades, un documento que garantiza los derechos fundamentales de todos los canadienses y se ha convertido en la piedra angular de la identidad nacional moderna. Aunque la tensión con Quebec llevó a dos referéndums sobre la soberanía en 1980 y 1995, en los que la opción de permanecer en Canadá ganó por un margen muy estrecho, el país logró mantenerse unido. Conclusión y legado actual. Y así llegamos a la actualidad.
Pensemos en el viaje que hemos recorrido, de un mosaico de primeras naciones, cada una dueña de su mundo, al choque de dos imperios europeos, que por un giro del destino se vieron obligados a compartir una tierra. De un nacimiento negociado en salas de conferencias a una identidad forjada en el fuego de Vimy. De una nación al borde de la ruptura a un líder mundial en la idea del multiculturalismo. La historia de Canadá es una de las grandes epopeyas de la construcción nacional. Hoy es una de las economías más grandes del mundo, una nación del G7 rica en recursos naturales, pero también un centro de innovación en tecnología, finanzas e inteligencia artificial. Su legado va más allá de la economía. Es una voz respetada en la diplomacia mundial, a menudo desempeñando el papel de mediador y defensor del multilateralismo. Su cultura, a menudo eclipsada por su vecino del sur, ha producido talentos de talla mundial que han dado forma al entretenimiento global, desde la música de Leonard Cohen, Celine Dion y Drake, hasta la comedia de Jim Carrey y el cine de Denis Villeneuve. Pero su mayor contribución es quizá su propia existencia, la prueba de que es posible construir una sociedad próspera y funcional, no a pesar de la diversidad, sino gracias a ella. Esa hoja de arce en su bandera no es un símbolo de guerra, conquista o de un solo pueblo. Es un símbolo de la naturaleza, de la resiliencia ante el largo invierno, y en sus múltiples puntos, un reflejo de las muchas identidades que se unen para formar un todo. Esa es la historia de cómo se creó Canadá. Gracias por acompañarnos en este viaje al Gran Norte Blanco. ¿Qué te pareció la increíble historia de Canadá? ¿Y qué país te gustaría que exploráramos en nuestro próximo episodio? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. No olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima, en Cómo se crearon los países.